Lo vi antes de que el café se enfriara. Allí estaba ella, mi esposa, desde hacía 11 años, pegada a mi pantalla con los brazos sobre un tipo sonriente en un salón de baile del Hilton, como si fueran la realeza del baile de graduación. El pie de foto. Mi verdadero compañero, 2 corazones, esposo de trabajo. Lindo, muy sutil. Mi pulgar se congeló a mitad del desplazamiento. El perro soltó un gruñido somnoliento desde su lugar en la alfombra, completamente inconsciente de que los cimientos de nuestro matrimonio acababan de resquebrajarse en una inundación de emojis. No reaccioné. No grité. No lancé la taza contra la pared como un personaje de película. Me quedé mirando. Lo asimilé todo. Las docenas de emojis de corazón, los comentarios. Sois adorables. Por fin, una pareja que tiene sentido. Cara con lágrimas de alegría. Su compañera de trabajo, Mindy, incluso intervino con un pequeño emoji de llama. Con clase. Entonces, como si alguien hubiera accionado un interruptor dentro de mí, me levanté, fui al cajón, saqué el sobre que había estado guardando durante meses, por si acaso. Papeles de divorcio firmados, fechados, sellados sin juegos, sin faroles, solo hechos. Lo coloqué en la mesa del comedor perfectamente centrado. Luego, volví a salir con las tijeras de podar en la mano y empecé a recortar los setos como si nada hubiera pasado. Permíteme hacer una pausa aquí por un segundo. Si alguna vez has pasado por algo así, si alguna vez has tenido ese momento en el que la realidad te golpea de lleno en el pecho mientras todavía estás en pijama, respira hondo. Y si sigues escuchando y no estás suscrito adelante, pulsa ese botón. Ayuda al equipo a seguir trabajando hasta altas horas de la noche, convirtiendo historias como esta en el mejor café de venganza que jamás hayas probado. En fin, no supe de ella hasta la noche, pero ya sabía cómo lo iba a presentar. Siempre ha tenido ese tono el que convierte cualquier acusación en mi culpa, como si estuviera actuando para un jurado imaginario de extraños tontos. Pero la cosa es que esta vez ella misma publicó la evidencia. No fui yo quien pilló un mensaje de texto o escuchó una llamada por casualidad. Fue ella quien lo transmitió como una narcisista que olvidó que tenía un marido que revisa LinkedIn por las mañanas. La publicación había estado en línea durante 8 horas. 8. Eso significaba que había visto los me gusta. Había interactuado con los comentarios. Incluso había respondido con una cara sonriente con corazones. No podría hacerlo sin ti. LOL. Debajo del comentario de él. Mi compañero de conferencias para siempre. Mi estómago no se retorció. Se calcificó. Lo que realmente me molestó no fue ni siquiera la publicación. Fue la facilidad, la comodidad. La forma en que lo miraba en esa foto como si él la entendiera. He visto esa cara antes. Simplemente nunca dirigida a mí. Ni siquiera se dio cuenta de que yo había comentado. No al principio. Mi mensaje estaba discretamente escondido entre el mar de risitas digitales. Los papeles del divorcio están sobre la mesa. Sin mayúsculas, sin emojis, solo eso. A las 4:42 p.m. le dio me gusta a un meme sobre las vibraciones del fin de semana. A las 5:03 p.m. la primera llamada perdida de ella iluminó mi pantalla, pero no contesté. Estaba ocupado limpiando la entrada con la hidrolavadora. Agua fría, ruidosa, purificadora. Para cuando cayó la noche ya había tomado 3 decisiones. No iba a discutir. No iba a advertirla. Y desde luego no iba a hacer de terapeuta para una mujer que etiqueta su infidelidad con hashtags como si fuera una actividad de equipo. Esa noche vi cómo su publicación se silenciaba misteriosamente, los comentarios desactivados, el pie de foto cambiado, pero las capturas de pantalla ya estaban respaldadas en 3 ubicaciones. Con marca de tiempo, anotadas archivadas como un crimen de guerra. No tenía ni idea de lo que esa publicación iba a poner en marcha. Pensó que me enfurruñaría, tal vez ladraría, y luego me calmaría después de una cerveza y una mala noche de sueño. Se olvidó de quién era yo. O tal vez nunca lo supo realmente, pero estaba a punto de aprenderlo. Hay algunos hombres que no gritan, planean. Su rostro llenó la pantalla ligeramente pixelado por el wifi del hotel, pero su sonrisa era nítida. Vale, en serio no estás enfadado, ¿verdad? Se rió tontamente, agarrando una copa de vino como si fuera parte de su marca. Detrás de ella la cortina beige de otra suite de Marriott ondeaba por el aire acondicionado. Cariño, era una broma, todo el mundo tiene un esposo de trabajo. Es como una cosa. La miré fijamente. Calmo, silencioso.
Como una serpiente de cascabel observa a una ardilla curiosa. Ella continuó. Vamos, tú también tienes amigos del trabajo. Es literalmente solo un pie de foto gracioso. La gente publica cosas así todo el tiempo. Ya sabes cómo es Mindy. Me retó a escribirlo. Ese nombre de nuevo. Mindy, la animadora de la oficina, con 3 matrimonios fallidos y un TikTok sobre su frasco de manifestación. Si Mindy le dijera que saltara de un balcón por métricas de interacción, probablemente lo haría con un hashtag y un filtro. Bebí agua y no dije nada. Ella se dio cuenta. Su sonrisa vaciló. Oye, hola, estás siendo raro. ¿Estás bien? Finalmente dije, en realidad me alegro de que lo hayas planteado de esa manera. Sus ojos se entrecerraron ligeramente, todavía tratando de leerme. ¿Qué? ¿Qué qué? Que es solo una broma, porque ahora es público. Ella parpadeó. ¿Qué es público? Silencio. Solo el suave zumbido de su aire acondicionado y el sonido de mí, terminando la llamada. Fue entonces cuando el juego cambió. La primera llamada de vuelta llegó 30 segundos después. La rechacé. La segunda llegó 1 minuto después. Esta vez solo audio. Ignorada. Para la cuarta, empezó a enviar mensajes de texto. No entiendo por qué te pones así. Es una publicación. La gente hace cosas peores todos los días. Estás exagerando. Deja de ser dramático. Llámame. Silencié mi teléfono. Terminé de doblar la ropa. Comí las sobras de comida tailandesa. Vi un viejo episodio de Frasier. Nada extravagante. Solo una noche pacífica e intencionada. El tipo de tranquilidad que ella siempre decía necesitar más. Y que sin embargo siempre contaminaba con su energía maníaca. Para las 10:42 p.m. había acumulado 6 llamadas perdidas, 2 mensajes de voz y una nota de voz que probablemente no pretendía enviar. Un barullo. Un murmullo. Está actuando como un maldito loco. Luego, suavemente, alguien en el fondo, una voz masculina diciendo, él lo vio. Esa la guardé. Ella pensó que el silencio era la tormenta. Pero el silencio era solo el ojo. La calma entre el cambio tectónico y el tsunami. Porque lo que ella no sabía, lo que su cerebro, tan acostumbrado al perdón pasivo y a las consecuencias tardías aún no podía procesar, era que yo quería que entrara en pánico. No que se disculpara, no que hiciera las paces. Pánico. Esa publicación había revelado más que su falta de respeto. Reveló a una mujer que se creía invencible e intocable. Pensó que podía humillarme en píxeles y salirse con la suya en prosa. Asumió que me lo tragaría como todas las otras veces, que coqueteó demasiado fuerte, bebió demasiado, cruzó líneas invisibles con la suficiente negación plausible. No esta vez. Esa noche eliminé su acceso a 2 de nuestras cuentas de ahorro conjuntas. No permanentemente todavía, solo lo suficiente para sacudir la jaula. Marqué nuestra tarjeta de crédito de vacaciones como fraudulenta y la congelé. Mezquino tal vez, pero calculado. No se daría cuenta hasta el momento de pagar. Y cuando lo hiciera, quería que se preguntara. Se preguntara qué había hecho, qué estaba planeando, con quién había hablado y, sobre todo, cuánto sabía. Escribí el correo electrónico a las 6:13 a.m., justo después de sacar al perro y antes de que se encendieran los aspersores. Aire fresco, manos firmes, ni una pizca de duda. El asunto era educado profesional, un ensayo corporativo con un toque de veneno. Riesgo potencial de RRPP. Por comportamiento reciente de un empleado. Sin adornos, sin despotricar, solo un párrafo de lenguaje objetivo, como si estuviera presentando un informe trimestral en lugar de encender una mecha. A quien corresponda. Escribo para llamar la atención sobre una publicación reciente en redes sociales hecha públicamente por una de sus empleadas, Jane, redactado, mientras representaba a su firma en un evento de la industria. Se adjunta la publicación en cuestión junto con los comentarios públicos asociados. Ella estaba ocupada borrando comentarios, cambiando pies de foto, ajustando la configuración de privacidad como arrastrar sacos de arena para detener una inundación que ya había arrasado la casa. Su limpieza en línea era frenética, pero cosmética, una cinta adhesiva digital sobre cimientos agrietados. Lo que no sabía era que la verdadera demolición ya había comenzado. A las 7:42 a.m., entré en mi banco con una carpeta de documentos y una leve sonrisa.
La gerente Linda, que nos conocía a ambos desde hacía años, me saludó con una ceja ligeramente levantada cuando dije que necesitaba mover fondos. «Fideicomiso personal», dije deslizando la carpeta sobre la mesa. «Beneficiario único sensible al tiempo». No me inmuté cuando preguntó. «¿Fondos conjuntos?» «No», respondí. «Todo mío, herencia de mi madre, nunca mezclados». Ella asintió. El papeleo comenzó. Mientras tanto, Jane estaba en algún baño de hotel, tecleando furiosamente en su teléfono tratando de ocultarle historias a su esposo en Instagram, como si esa función pudiera deshacer lo que ya había transmitido al mundo. Aún no había visto que su publicación se estaba volviendo viral en Reddit. Gracias a un hilo muy activo titulado «Cuando tu esposa, de trabajo, se pone demasiado cómoda», próxima parada, el abogado inmobiliario. Compramos la casa del lago hace 5 años. Corrección, yo la compré. Ella no contribuyó absolutamente nada, ni financiera, ni emocional, ni prácticamente. Yo cortaba el maldito césped. Yo reemplacé el techo que goteaba. Ella, por otro lado, había pasado exactamente 2 veranos allí. Ambas veces quejándose de que el Wi-Fi no era lo suficientemente rápido para sus videollamadas con clientes. Sin embargo, le encantaba hablarle a la gente del lugar. Lo llamaba nuestro retiro. Publicaba fotos con filtros de puestas de sol como si ella fuera la que negoció el cierre. Mi abogada Shelley de Shark & Flats sacó la escritura. «Podemos reasignar el título en una semana», dijo. «¿Quieres sacarla limpiamente o solo eliminar los derechos de supervivencia?» «Limpiamente», respondí. «Y quiero una cláusula que impida futuras reclamaciones». Shelley sonrió. «Hecho». Al mediodía estaba de vuelta en mi oficina en casa, tranquilo como un monje, revisando archivos de impuestos. Fue entonces cuando llamé al contable, el que ambos usábamos, el que ella asumía que era neutral. «Oye, Doug», dije. «Escucha, voy a pasar a representación individual. Ya he hablado con otra persona, así que sin ofender, pero prefiero que mis asuntos financieros se manejen de forma independiente de ahora en adelante. Además, si Jane te contacta, por favor, dirígela a su propio asesor». Doug dudó. «¿Todo bien?» «Todo se está aclarando», dije. Al final de ese día, mi nombre figuraba solo en la escritura de la cabaña. El dinero de mi madre estaba sellado en un fideicomiso que solo yo podía tocar. El mensaje llegó a las 6:11 p.m. Un número desconocido, sin saludos, sin preámbulos, solo una línea. Pensé que deberías saber que esta no fue la primera vez. Miré la pantalla. Al texto le seguían 3 archivos adjuntos. Fotos borrosas, tomadas a distancia, granuladas pero inconfundibles. Jane, con una blusa roja que había visto antes, entrando en una habitación de hotel. No su habitación, la de él, el esposo de trabajo. 2 cordones de conferencia, colgando de su muñeca, como trofeos. Con marca de tiempo fechadas 3 eventos diferentes, 3 ciudades diferentes, siempre el mismo modus operandi. 2 nombres, un check-in, siempre una sola habitación. Luego vino el archivo final, un PDF, una factura de hotel del evento del mes pasado. 2 huéspedes, una habitación para 4 noches. La habitación tenía una cama king size y una botella de champán cargada a la habitación la primera noche. En notas adicionales, mejora de aniversario solicitada. Aniversario. Se registraron como pareja. El mensaje terminaba con ella, dice que es una broma que todo el mundo lo hace. No todos nos estamos riendo. Sin nombre, sin dirección de remitente, solo una voz desde dentro de su campamento que finalmente llegaba a través del cable. Una grieta en su escudo. Y eso es lo que pasa con la cultura de oficina. Debajo de la lealtad performativa, la gente siempre está observando, siempre guardando recibos. Y cuando la marea cambia, no solo abandonan el barco. Le prenden fuego para calentarse en el camino hacia abajo. No respondí. No tuve que hacerlo porque 37 minutos después, un mensaje muy diferente llegó a una bandeja de entrada muy diferente, una a nivel corporativo. Asunto: emergencia, reunión general. Asistencia obligatoria. 9:00 a.m. Mañana. El correo electrónico provenía del asistente del CEO. Corto, seco, urgente. Internamente sabía lo que estaba sucediendo. Control de daños. RR.HH. Lo había marcado. Legal lo había revisado. Alguien había comenzado a hacer llamadas.
y cualesquiera esqueletos que Jane pensara que había enterrado bajo hojas de cálculo y PowerPoints de team building ahora estaban golpeando las paredes de la sala de juntas. Y ella no tenía ni idea. Todavía me enviaba variaciones de «tenemos que hablar» mientras intentaba borrar todo rastro de su Instagram como si fuera lejía que pudiera borrar la intención. Todavía pensaba que lo peor había pasado. Pero dentro de su empresa, detrás de puertas insonorizadas y cristal esmerilado, los que toman las decisiones ya se habían movido al triaje. No por ella, sino por ellos. La reputación es lo primero siempre, y Jane se había convertido en una responsabilidad con una foto de perfil. Me senté en el sofá esa noche, revisando las fotos de nuevo. Recordé la blusa. La había usado en nuestro aniversario hace 3 años. Juraría que la compró para mí. Luego noté algo. En una de las fotos Phoenix noviembre pasado, había una pequeña pancarta de la conferencia en la pared. Detrás de ellos, un telón de fondo de marca, decía, Integridad, visión, confianza. Casi me río. Ella estaba sonriendo bajo esas palabras, la mano en el pecho de él, mientras algún empleado inocente capturaba la foto pensando que sería buena para las comunicaciones internas. En cambio, pronto se convertiría en la prueba A. Cerré el portátil y me serví una copa. No para celebrar. No había nada que celebrar, sino para marcar un momento, uno que recordaría claramente cuando la tormenta finalmente tocara tierra y sabía que se acercaba. Porque cuando un CEO convoca una reunión general con menos de 24 horas de antelación, nunca se trata de sinergia o previsiones del tercer trimestre. Es un ajuste de cuentas, uno con diapositivas, uno con silencio, uno donde los nombres son arrastrados a la luz del día sin previo aviso. Y Jane estaba a punto de entrar a ciegas. Llevaba un blazer azul marino, pantalones, una blusa abotonada demasiado alta como si eso pudiera restaurar de alguna manera su imagen. Sus tacones resonaban con confianza ensayada mientras entraba en la sala de conferencias, café helado en una mano, teléfono en la otra. Ya estaba a mitad de camino cuando la puerta se cerró detrás de ella. La sala estaba abarrotada, más gente de lo habitual para una reunión de presupuesto a mitad de trimestre. Directores, gerentes, incluso 2 de los socios, personas que no habían asistido a una reunión general en meses. Esa debería haber sido la primera señal de alarma. La segunda, ni donuts, ni estación de café, solo silencio, murmullos y demasiados ojos que se negaban a hacer contacto. Se sentó en su asiento habitual, sonrió a algunos compañeros de trabajo. Nadie le devolvió la sonrisa. A las 9:03 am, el CEO entró solo. Sin representante de RROHH, sin jefe de gabinete, sin director financiero. No se sentó, simplemente caminó hacia el frente con un control remoto en la mano, la mandíbula apretada. Antes de empezar, dijo la voz calmada, pero lo suficientemente afilada como para cortar papel, quiero abordar algo que ha llegado a nuestra atención con respecto a la profesionalidad, la ética y los valores sobre los que se construyó esta firma. Jane se quedó helada. Sus dedos todavía flotaban sobre su teléfono. El proyector cobró vida detrás de él. Pantalla blanca, logo de la empresa. Luego cambió una foto. Su foto, ella abrazada a su colega en ese salón de baile del Hilton. Pie de foto y todo. Mi verdadero compañero, 2 corazones. Esposo de trabajo. Y justo debajo, como una bala bajo un cristal. Los papeles del divorcio están sobre la mesa. Algunas personas jadearon. Una persona tosió torpemente. La mayoría se quedó quieta con los ojos fijos al frente, como si estuvieran viendo a alguien caminar por un acantilado en cámara lenta. La boca de Jane se entreabrió. Pero no llegó muy lejos. Apareció la siguiente diapositiva. Registros de chat. Mensajes privados de Slack extractados y ampliados. Coqueteos, bromas internas que no sonaban tan inocentes fuera de contexto. Uno incluso terminaba con habitación 326 de nuevo, cara guiñando un ojo. Luego vinieron los recibos de hotel, lado a lado, 3 ciudades diferentes. Mismo número de habitación, mismas horas de check-in. Cama king size. Un nombre de huésped. +1. Complementos de champán. Servicio de cobertura mejorado. La voz de Jane se quebró. Apenas audible. Esto no es lo que parece. Pero nadie respondió. Ni siquiera el esposo de trabajo, que estaba sentado a 4 asientos de distancia con la palidez de un hombre esperando un pelotón de fusilamiento.
El CEO no levantó la voz, no lo necesitaba. Simplemente dijo: esta empresa se ocupa de cumplimiento legal, ética contractual y confianza fiduciaria. Cuando nuestros empleados se presentan especialmente en eventos públicos como representantes de esta firma, esperamos que se comporten en consecuencia. Lo que publican, lo que hacen, lo que sugieren importa. Hizo una pausa. Hay consecuencias. Luego dejó el control remoto y salió. Así de simple. Sin preguntas, sin elaboraciones. Simplemente dejó caer la bomba y dejó la habitación en ruinas. Jane se quedó sentada congelada, parpadeando demasiado rápido. Su mano temblaba ligeramente. Su boca se abrió una vez, luego se cerró de nuevo. Nadie dijo nada. Nadie tenía que hacerlo. El aire estaba abrasado. Su compañera de trabajo Mindy se levantó y se fue primero con la cabeza gacha. Uno por uno, otros la siguieron en silencio rápidamente, como si no quisieran contagiarse de la vergüenza que irradiaba. El esposo de trabajo evitó su mirada por completo. Para cuando se levantó, parecía más pequeña, más pálida e inestable. Salió sin terminar su café. La firma no la despidió. No tenían que hacerlo. Lo que hicieron fue peor. La dejaron en su puesto. La dejaron retorcerse. La dejaron existir en el incómodo limbo entre la desgracia y el despido. La dejaron mecerse en silencio en su propio silencio. Todavía empleada pero socialmente exiliada. Un fantasma profesional con una placa con su nombre. Y fuera de la oficina, en el mundo real, su marido no respondía a sus mensajes. Estaba en casa cavando una zanja poco profunda a lo largo de la cerca trasera para instalar el riego. No vio la implosión corporativa en vivo, pero sí recibió una notificación de LinkedIn. Un excompañero de trabajo de tu esposa te ha recomendado para planificación estratégica. El lunes por la mañana su tarjeta de acceso todavía funcionaba. Sin advertencia por correo electrónico. Sin carta de despido, solo una notificación de calendario con el asunto «Nueva alineación departamental efectiva de inmediato». La trasladaron a la supervisión de la incorporación de clientes, lo que en la práctica significaba un escritorio vacío en el ala lejana del edificio junto a la fotocopiadora y frente al extintor de incendios. Su equipo desaparecido. Su lista de clientes reasignada. Su acceso a la plataforma CRM suspendido temporalmente debido a la reestructuración. La empresa no le quitó su título. Se lo dejaron como una cinta de participación, pero le quitaron todo lo demás. Su calendario de Outlook en blanco. Sus notificaciones de Slack muertas. Su teléfono sonó una vez, un becario preguntando por instrucciones para el tóner de la impresora. Eso fue todo. Sin subordinados directos, sin responsabilidades, sin razón para hablar en las reuniones porque ya no estaba en ninguna. El martes, alguien movió su placa de identificación al escritorio de la esquina. El miércoles fue reemplazada por un letrero de papel que decía espacio de trabajo temporal. Se dijo a sí misma que era temporal una reorganización, una congelación interna. Pero el viernes era obvio. El exilio no era un fallo técnico. Era el diseño. La habían sentenciado a un purgatorio profesional. Viva, pero borrada. Y los susurros. Dios, los susurros por todas partes. Podía sentirlos cuando entraba en la sala de descanso, que ahora se quedaba en silencio en el segundo en que sus tacones resonaban en las baldosas. Veía ojos que se desviaban, escuchaba risas que se convertían en toses forzadas, observaba a la gente recordar de repente correos electrónicos urgentes cuando se acercaba demasiado a la máquina de café. Su esposo de trabajo fue transferido a un puesto de consultor remoto. No lo había visto desde la reunión. Dejó de responder a los mensajes el día después, probablemente por consejo legal o simplemente por pura autoconservación. Y la peor parte, todavía no sabía quién los había delatado. Revisó cada mensaje de texto, cada DM, cada intercambio en Slack. Incluso confrontó a Mindy, quien juró y perjuró que no había dicho nada. Pero honestamente, Jane, tal vez deberías mantener un perfil bajo por un tiempo. ¿Perfil bajo? Quería gritar. Ella había construido este lugar, al menos en su cabeza. Fue ella quien trajo el contrato más grande del segundo trimestre del año pasado. Fue ella quien organizó el retiro de la empresa, quien dirigió los almuerzos de mentoría, quien moderó el panel sobre ética y cultura corporativa, cuya ironía ahora se sentaba en una placa sobre su monitor como una broma cruel. Ahora
Los becarios la evitaban como a la peste. Envió 2 correos electrónicos a RRHH. Preguntas educadas para aclarar su nuevo rol y contribuir con entusiasmo donde fuera necesario. Ambas veces recibió la misma respuesta genérica. Gracias por su mensaje. En este momento el equipo de liderazgo todavía está evaluando la futura estructura y avisará al personal en consecuencia. Sin firma, sin nombre, solo una respuesta de marcador de posición de un sistema sin rostro que ella solía dirigir como un patio de recreo. En casa trató de actuar con normalidad, sirvió la cena, encendió una vela, intentó una conversación trivial. Él no mordió el anzuelo. Era educado, no frío, pero distante, cordial, como alguien agradeciendo a un cajero. Ella preguntó casualmente: ¿sabes algo sobre alguien que haya enviado un mensaje a mi empresa? Él levantó la vista de su plato y dijo: «Ni idea de qué». Ella parpadeó. «Bueno, simplemente algo debe haber pasado. Me están tratando como a una leprosa por allí». Él se encogió de hombros. «Quizás alguien vio tu publicación. La gente habla». Ella intentó reír. «Vamos, no pensarás que alguien realmente lo denunció, ¿verdad? Eso sería una locura». Él solo sonrió y dijo: «¿Lo sería?». Luego recogió la mesa. Ella lo vio moverse por la cocina tranquilo, sereno, distante, y un nuevo sentimiento floreció en sus entrañas. No culpa, no arrepentimiento. Pavor. Porque por primera vez en su carrera, ella no tenía el control de la narrativa. Y quienquiera que estuviera moviendo los hilos desde las sombras aún no había terminado. Cerró la puerta de un portazo lo suficientemente fuerte como para hacer temblar los marcos de los cuadros. La máscara de pestañas le corría por la cara en 2 perfectas estelas. Su bolso cayó al suelo con un ruido sordo, y ni siquiera se molestó en quitarse los tacones antes de irrumpir en el salón como una mujer en llamas. «Tú, estás enfermo», espetó la voz ya quebrada. «¿Por qué me harías esto? ¿Qué clase de hombre?». Él levantó la vista del sofá. Tranquilo, con el mando a distancia en la mano. El televisor en pausa en medio de un partido de béisbol. No se inmutó. «No finjas que no sabes de qué estoy hablando», dijo caminando de un lado a otro. «¿Crees que me estás castigando? ¿Crees que esto es justicia? Estás arruinando mi vida por un pie de foto, un maldito hashtag». Todavía sin reacción. Su voz se quebró. «Era una broma. Sabes que era una broma. No lo decía en serio de esa manera. Ya sabes cómo es Mindy. Me reta a hacer estupideces y yo solo intentaba ser graciosa». «No eres graciosa», dijo en voz baja. Ella dejó de caminar. «Cometí un error», dijo más suave ahora. «Vale, lo admito. Pero esto es cruel. La oficina, el silencio, la forma en que la gente me mira. Ni siquiera sé cómo se enteraron». «¿Tú sí?». Ella parpadeó. «¿Qué?». «Sabes exactamente cómo se enteraron. Simplemente tienes miedo de decirlo en voz alta». Eso la calló. Él se levantó, pasó junto a ella hasta el armario del pasillo, sacó un simple sobre de Manila y se lo entregó como si le pasara un recibo. Ella lo abrió lentamente, la confusión, frunciendo el ceño. Se le cortó la respiración en la primera página. Papeles de divorcio. Notariados, firmados. Detrás de ellos, un desglose completo de activos línea por línea, saldos de cuenta, registros de transferencias, escrituras, fideicomisos. Y metido en la parte de atrás, grapado con una pestaña amarilla, había una declaración jurada de una sola página, firmada y atestiguada por su compañera de trabajo, no el esposo de trabajo. Una diferente, una mujer, una que aparentemente se había cansado de la farsa. La declaración era condenatoria. Han compartido habitaciones en 3 conferencias. Me dijo que pensaba que su marido era demasiado pasivo para hacer algo. Se rió de ello una vez y dijo: «Él no va a ir a ninguna parte. Me necesita más de lo que yo lo necesito a él». Las rodillas de Jane flaquearon ligeramente mientras leía. No lloró. Todavía no. Simplemente se sentó lentamente en el borde de la mesa de café, como si la gravedad se hubiera duplicado a su alrededor. Él permaneció de pie, distante. «He contratado a un abogado», dijo secamente. «Los papeles están presentados, solo falta tu firma». Ella negó con la cabeza. «Podemos arreglar esto. Por favor, me conoces. Me conoces. Esto no somos nosotros». «No», dijo él. «Eres tú. Siempre has sido tú». Lágrimas ahora. Reales. Sollozos feos. Intentó alcanzar su mano,
pero él retrocedió como si su piel pudiera quemar. «Te juro», dijo, «que nunca quise hacerte daño. Nunca quise nada de esto. Pero lo hiciste». Su voz era hielo. «Simplemente pensaste que no haría nada al respecto». «Puedo cambiar», susurró. «No», dijo él. «No puedes, pero las cerraduras sí». Y con eso entró en la cocina, abrió la nevera, se sirvió agua como si acabara de sacar la basura. Ella se quedó sentada allí, rodeada de documentación que exponía su futuro en números, viñetas y testimonios jurados. Él no gritó, no se regodeó. Eso habría significado darle algo a lo que reaccionar. Y ella anhelaba eso. Estaba acostumbrada a los finales desordenados, las peleas, las lágrimas, algo sobre lo que discutir. Pero esto era clínico. No solo la había dejado, la había borrado estratégica permanentemente, y lo peor de todo, silenciosamente. Entró en el tribunal como si fuera una negociación. Falda lápiz labial discreto, una carpeta llena de pestañas codificadas por colores rojo, para los activos azul, para la pensión alimenticia amarillo, para los no negociables. Su expresión era tranquila, casi engreída, como una mujer preparándose para un almuerzo de negocios ligeramente inconveniente. Incluso había traído su bolso de tribunal, un bolso de diseñador beige que usaba en las deposiciones para proyectar control-autoridad. Su abogado, un hombre con la personalidad de la leche desnatada y las tarifas de un cirujano, susurró algo sobre estrategia. Ella asintió. Pensó que todavía tenía cartas que jugar. Luego entró la jueza y la primera página del expediente golpeó como una pala en el pecho. La separación financiera ya estaba hecha, las cuentas cerradas, las transferencias registradas, todo dentro de los plenos derechos legales, porque cada movimiento se había ejecutado antes de que ella se diera cuenta de que el matrimonio había terminado. Su marido había presentado todo hace 3 semanas. Había enumerado la ruptura irreconciliable de la confianza y había adjuntado 2 pruebas clave, su publicación original con el esposo de trabajo y un memorando interno de RRHH de su empresa que resumía una investigación de incumplimiento de conducta que involucraba su comportamiento en 3 eventos fuera de la oficina. Su abogado visiblemente se estremeció. Jane susurró, ¿cómo consiguió eso? La jueza se ajustó las gafas. Su empleador proporcionó el informe voluntariamente, dado que la información se había asociado públicamente con su marca. Traducción. Había avergonzado a la firma lo suficiente como para que ahora cooperaran activamente con el hombre que se estaba divorciando de ella. La lealtad solo llegaba hasta cierto punto cuando los hilos de LinkedIn y Reddit habían comenzado a superponerse. Luego vinieron los registros de propiedad. Ella esperaba una pelea 50-50. En cambio, se presentó la escritura de la casa de verano, limpiamente reasignada a su nombre, legalmente vinculante, fechada 2 días antes de que ella hiciera la infame publicación. «Pero yo también vivo allí», dijo. Su voz se quebró por primera vez. La jueza miró por encima de sus gafas. «Usted vive allí. No contribuyó a su compra, mantenimiento o conservación. Su nombre nunca fue añadido a la escritura». Intentó hablar de nuevo, pero su abogado le apretó la muñeca bajo la mesa. La cosa empeoró. Su intento de reclamar una pensión conyugal fracasó. Las declaraciones financieras mostraron que ella había ganado más que él durante años hasta el reciente incidente. Ahora, ella era la responsabilidad. La jueza, firme e impasible, leyó cada línea como una máquina. Dado su estado laboral actual y la naturaleza de su degradación profesional, no encontramos una base suficiente para una compensación conyugal. Además, la evidencia proporcionada refleja un patrón de tergiversación y mala conducta personal durante el curso del matrimonio. Mala conducta. La palabra resonó como un mazo en sí misma. La mandíbula de Jane se tensó. Se inclinó hacia su abogado. ¿Qué demonios está pasando? Él no respondió porque no lo sabía. Estaba 3 pasos por detrás y $15,000 demasiado tarde. Ella intentó objetar, explicar. Incluso intentó llorar, pero nada de eso funcionó. Nada de eso importaba porque cada pieza ya había sido colocada en el tablero semanas atrás. Esto no era una negociación. Era una declaración final. Perdió la casa del lago. Perdió el acceso a la cuenta de inversión compartida. Perdió la mitad de los muebles que pensaba que obtendría por defecto. Lo único que ganó fue claridad, y vino en forma de un último punto en el expediente.
Cláusula de no denigración mutuamente vinculante. Cualquier declaración pública futura sobre la disolución de este matrimonio debe ser revisada por un asesor legal antes de su publicación. No solo le quitó sus activos, le quitó su narrativa. En el momento en que se levantó la sesión, él estrechó la mano de su abogado, pasó junto a ella sin una mirada y salió por una puerta lateral como si saliera de una cita con el dentista. Ella se quedó sola en el pasillo, la carpeta flácida en sus manos, el susurro de otros abogados resonando a su alrededor como buitres rodeando un cadáver fresco. Y por primera vez verdaderamente, inequívocamente, lo entendió. No solo había perdido un matrimonio, lo había perdido todo. El correo electrónico llegó a las 7:12 am, sin saludo, sin advertencia, solo un asunto que resumía toda su carrera en una frase final y clínica: realineación organizativa. Notificación final. Lo abrió en la cama todavía bajo las sábanas, el pelo enmarañado, el teléfono al 12% de batería. Al principio no lo entendió. El lenguaje era educado demasiado. Educado seda fría. Saneado por RRPP. Tras una cuidadosa evaluación, hemos determinado que su rol actual ya no se alinea con los estándares de liderazgo y los valores organizativos en evolución de la empresa. Su paquete de indemnización ha sido procesado y se adjunta en este documento. Le agradecemos sus contribuciones y le deseamos lo mejor en sus futuros proyectos. Debajo, un PDF etiquetado como declaración final más materiales de transición. Lo abrió con manos temblorosas. La página 1 detallaba su indemnización reducida, prorrateada pendiente de un acuerdo de confidencialidad. La página 2 era un borrador de comunicado de prensa. La empresa anuncia una reestructuración de liderazgo y un renovado enfoque en la integridad. Su nombre no se mencionaba, pero su ausencia gritaría más fuerte que cualquier inclusión. Su teléfono se le resbaló de la mano y cayó al suelo la pantalla todavía brillante. No lloró. Simplemente se quedó sentada allí vaciada. Todo lo que había construido, cada trato, cada cena sacrificada, cada cumpleaños perdido por una emergencia de un cliente. Todo reducido a un punto en el kit de prensa de otra persona. Afuera, él estaba arrodillado en el jardín. No parecía apurado, ni siquiera notó las nubes que se acercaban. Estaba plantando hortensias, un hoyo cuidadoso, a la vez las rodillas en la tierra, respirando profundo, lento y constante, como un hombre que ya no tenía que prepararse para nada inesperado. No revisó su teléfono. No lo necesitaba. El movimiento final ya se había jugado. Sin espectáculo, sin vuelta de la victoria, solo paz. Porque esto nunca se trató de una venganza pública. No realmente. Se trataba de restauración. Y finalmente, después de todas las mentiras, el gaslighting y el barniz corporativo, el silencio era suyo. ¿Sabes? A veces, el peor tipo de traición no es el engaño. Es la certeza engreída de que no habrá consecuencias. Esta historia golpeó fuerte porque no se trata de rabia o pornografía de venganza. Se trata de reclamar la dignidad con una precisión silenciosa. No tienes que gritar para ganar. A veces, el corte más limpio es el que nunca ven.